Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo preguntas y respuestas de One Punch Man. Así es, después de que el manga se tomara un pequeño descanso, pues tenemos la oportunidad de traer un nuevo preguntas y respuestas. Y en serio me sorprende la cantidad de preguntas que me dejaron en esta ocasión. Muchas gracias por siempre participar en estos videos. Y así es, para empezar el año de One Punch Man, pues regresamos con esta sección. Y ahora sí, ya con esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez, ya que la primera pregunta es dejada por Zunk Monarca Oscuro, que nos dice: pregunta, ¿no te gustaría ver que la mente de Kuseno se fusionara con el cuerpo revivido de Boros y este no solo tuviera el poder físico del conquistador extraterrestre, sino también la mente maestra del científico, para que así pudiera ser un rival de consideración para el héroe Saitama? Saludos, Pokédra, feliz año nuevo. Feliz año nuevo también para ti. Y bueno, la verdad es que esta pregunta me gustó mucho, ya que se me hace muy interesante la posibilidad de que tengamos a un adversario de este estilo, es decir, con el poder bruto de Boros Cyborg, pero con la mente maestra de Kuseno. Sin duda alguna sería un rival a consideración, ya que a pesar de que no llegue a igualar las capacidades físicas de Saitama, como es de esperarse, gracias a conocerlo a la perfección debido a que lo ha estudiado por mucho tiempo, pues probablemente sí pueda plantarle cara, o al menos ser un reto más interesante para el calvo con capa. ¿Se imaginan que incluso Genos y Saitama tengan que unirse para derrotar a un rival de este calibre? La verdad es que me encantaría ver algo como eso, y en serio tu idea para jefe final de este arco me parece maravillosa, sería un agregado muy genial, esperemos que se haga realidad. Pero bueno, ahora sí pasamos con la segunda pregunta de Fénix el Guerrero Inmortal, que nos comenta: hola Pokédra, mi pregunta para ti es: ¿crees que Saitama llegue a sentir alguna vez el temor en pleno combate, ya que sabemos que sí siente esta emoción cuando se trata de baratas y ofertas? Saludos y excelente inicio de año 2026. Muchísimas gracias e igualmente para ti. De cualquier manera, respondiendo a la pregunta, me llama mucho la atención lo que comentas, es decir, que Saitama llegue a sentir temor. Lamentablemente yo creo que en una batalla directa Saitama no sentiría temor, ya que incluso en el momento cuando este no tenía poder, al reconocer a un rival superior a él no sintió temor, o tal vez sí, pero también mezclado con emoción. Es decir, Saitama, a pesar de ser inferior a su adversario, jamás va a retroceder a su rival si es que tiene a alguien que proteger. Creo que una de las razones por las cuales podríamos ver a Saitama asustado en un tema serio sería porque alguno de sus seres queridos se vea en peligro. Por ejemplo, ya sabemos que Saitama en algún momento experimentó la pérdida de Genos, lo cual sin duda alguna fue un golpe brutal a su corazón. Así que de alguna manera, si es que Saitama piensa que Genos, King o algún otro que él quiera está en peligro, pues probablemente sí llega a sentir miedo. Pero miedo en una batalla porque alguien sea superior a él, honestamente no sé si lo sienta. Como dije, tal vez podría ser miedo combinado con emoción, pero realmente si es que por ejemplo Dios llegara a ser superior a Saitama en algún momento, dudo mucho que nuestro héroe se eche para atrás o que sienta miedo de sus adversarios, simplemente pensará que tiene que superarlo, o al menos eso creo. Pero bueno, pasamos ahora con la pregunta número 3, que es de Chris Habermas y nos dice: pregunta Pokédra, ¿crees que sería tan malo para la popularidad de la obra de One Punch Man que tanto en el manga como en el webcómic se revelara el secreto del poder de King? Saludos. Y bueno, estuve pensando un momento sobre esta pregunta, ya que me llamó mucho la atención, debido a que me puse a pensar cuál sería el efecto a nivel argumental de que todos se enteraran de que King no tiene poderes, y es que sin duda alguna esta revelación podría ser choqueante para todo el mundo. En primera instancia creo que está claro que habría muchísima negación, es decir, ¿cómo sería posible que la gente creyera que King realmente no es fuerte? Ya que vimos que incluso cuando él intenta decir que realmente no tiene poder, pues prácticamente nadie puede creerle, y creo que en este caso sería algo similar. La única forma que se me ocurre para que realmente se den cuenta de que King no es poderoso es que lo humillen públicamente, tal vez que un rival que parezca no tan fuerte termine por derrotar a King, pero una vez más no sé si la gente llegaría a creer esto o intentarían justificarlo de alguna forma, así que veo muy poco probable que de alguna manera argumentalmente lógica en el universo de One Punch Man el secreto se revele. Pero bueno, supongamos que de alguna forma el secreto se libera y todos lo creen. Sin duda alguna esta revelación sería devastadora para el universo
universo One Punch Man en varios aspectos. En primera instancia, creo que las personas dejarían de confiar en los héroes al 100%, ya que el hecho de que los hayan engañado de esta manera sería brutal. Es decir, uno de los héroes que ellos creían que era el más poderoso y al cual le tenían mayor confianza, pues simplemente era un mentiroso. Así que si la asociación permitió que este fraude estuviera en sus filas, ¿qué más pudo haber hecho? Sin duda alguna, la confianza en la asociación de héroes estaría completamente perdida si es que se llegara a revelar algo como esto. Y por otro lado, también creo que los héroes clase S y la asociación en general se sentirían completamente engañados y confundidos, preguntándose cómo demonios pudieron permitir que algo así pasara. La verdad es que esta revelación sería completamente devastadora. Personalmente, como ya lo comenté, desde un punto de vista lógico y por lo que ya he comentado, veo casi imposible que la verdad salga a la luz, ya que es muy difícil que las personas y los propios héroes crean que King realmente no es fuerte. Es decir, esto parece prácticamente imposible. Así que no sé si se pueda seguir realmente este camino, pero aún así, si esto llegara a pasar, sin duda alguna sería un golpe devastador para todo el universo de One Punch Man. Eso sin duda alguna es cierto. Pero bueno, pasamos ahora con la pregunta número 4 de Marco Antonio, que nos dice: hola, saludos desde México, Pokédraft, feliz año nuevo. Mis preguntas. Número 1. ¿Es posible que para el arco de Dios Bofoy, Shield Emperor o sus amigos reconstruyan a Drive Knight, los dioses máquina y los ejércitos de robots para la guerra contra los dioses y sus avatares? Y bueno, la verdad es que yo sí lo veo posible. Creo que cuando se dé la guerra final contra Dios, probablemente se vayan a utilizar varios recursos que se utilizaron en este momento a favor de los Neo. Como por ejemplo, yo creo que los trajes de batalla sí que eran buena idea, obviamente sin el control mental, pero por sí solos sin duda alguna eran un gran potenciador. Y es que sí, mientras en la asociación de héroes algunos solo son carne de cañón, con estos trajes realmente podrían participar en la batalla. Así que creo que algunas ideas de los Neo eran bastante buenas, obviamente sin la mala intención detrás, pero yo sí veo que podrían utilizarse varios recursos de esta tecnología. Ahora habrá que ver quién queda con vida al final, pero es posible que el niño emperador sea el único que sobreviva de estos científicos, aunque todavía no estoy muy claro. De cualquier forma, yo creo que sí pueden tener mucha repercusión para el futuro. Y ahora pasamos con la segunda pregunta, que nos dice: una de las consecuencias de la invasión de los robots podría ser que el número de héroes tanto de la asociación y de los neohéroes se reduzca por mucho. De los 2543 héroes de la asociación y los neohéroes, 543 de la asociación y 2000 de los neos, solo queden 210. Solo es un ejemplo, aunque podría ser menos o más, los cuales sean aquellos que tienen la fuerza y voluntad para seguir siendo héroes. Y bueno, si algo que yo he comentado es que sin duda alguna lo que pase después de este arco de la invasión de las máquinas va a ser muy interesante, ya que la confianza en los héroes va a caer por los suelos. Es decir, la gente apenas estaba empezando a confiar en los neohéroes y termina siendo una asociación de traidores. Aunque bueno, también pienso que esta traición por parte de los neohéroes hará que la gente recupere la confianza en la asociación de héroes, sabiendo que es la única asociación que nunca les ha fallado. Así que probablemente la asociación, a pesar de todo el daño que reciba en este arco, pues va a seguir al frente. Aunque como ya lo he comentado en otras ocasiones, sí pienso que podría haber una especie de unificación de organizaciones. Es decir, ante una amenaza como lo es Dios, todos los héroes tendrán que unirse para enfrentarlos en una misma organización. Ahora, no sé si la asociación se va a mantener como tal o tal vez se forme otra mucho más poderosa. ¿Se imaginan que a final de cuentas, para no seguir con la asociación de héroes y su corrupción, todos deciden unirse a la asociación de Saitama y las víctimas de nombres de héroes? La verdad es que reconozco que esa podría ser un argumento bastante genial, aunque obviamente tal vez tendrían que cambiarle el nombre, pero sí veo posible que personajes como Blue, Suiko y demás decidan unirse mejor a Saitama en lugar de seguir a ejecutivos que podrían traicionarlos. Así que la nueva asociación podría contar únicamente con héroes confiables. La verdad es que no sé qué es lo que va a pasar, pero va a ser muy interesante. Y bueno, pasando con la última pregunta de Marco, nos dice: ¿crees que Sitch sea el que vuelva a Saitama clase S, ya que él, a diferencia de los otros ejecutivos, se quedó viendo la invasión desde la ventana de su oficina? Y bueno, la verdad es que no había tomado este factor en cuenta, pero sí podría ser una opción, que realmente Sitch es el que nombre a Saitama héroe clase S. Yo lo había comentado en otras ocasiones que no creo que realmente se le dé el mérito completo a Saitama, es decir, que se le reconozca como el salvador de la asociación de héroes y que realmente él destruyó a todo el ejército de robots. Creo que esto no va a ser así, el mérito probablemente se va a compartir o incluso Blast podría llegar a robárselo al final, pero de cualquier manera yo creo que Saitama sí va a ser reconocido de una u otra forma accediendo a la clase S. Ya he comentado que probablemente le den el puesto más bajo de la clasificación de la clase S para el próximo arco, pero yo creo que Saitama sí será clase S por fin. Ahora, lo que comentas de Sitch podría ser la justificación perfecta, a pesar de que
muchos ejecutivos de la asociación no quieran hacer a Saitama clase S, Sitch podría presionar para ya tenerlo en sus filas como un hombre de alto calibre, a pesar de que no sea el número 1. Pero bueno, pasamos ahora con la pregunta número 5 de Matías García, que nos dice: hola Pokédraft, feliz año nuevo, estas son mis preguntas. Feliz año, Matías. Y nos dice, número 1, como sabemos en el manga, Garou participó en un torneo de artes marciales disfrazado como lobo, cuando Suiryu no participó, pero lo vio por la tele, así que mi pregunta es, ¿será que cuando estos dos peleen en el manga, Suiryu lo reconocerá? Y bueno, la verdad es que pienso que es difícil, aunque obviamente alguien con conocimiento de artes marciales probablemente pueda reconocer este tipo de aspectos, así que tal vez esto pueda darse. De cualquier forma, como sabemos, la próxima batalla de Suiryu contra Garou va a ser diferente a lo que vimos en el webcómic, al menos eso creo, ya que tanto Garou como Suiryu son diferentes tanto en el webcómic como en el manga, así que creo que podría haber un choque de ideales muy diferente a lo que vimos antes, pero bueno, ya veremos cómo se maneja la situación. De cualquier forma, la segunda pregunta nos dice, si Boros logra volver sin ser controlado por nadie en el arco de las máquinas, ¿te gustaría que se uniera al equipo Saitama? Y bueno, esta pregunta me llama mucho la atención, ya que tomemos en cuenta que el Boros original regresa. Obviamente Boros era muy creído al principio, pero también parecía alguien honorable, y al encontrarse con Saitama una vez más y aceptar que Saitama es mucho más fuerte, honestamente no sé si Boros quiera seguir comportándose como villano. Probablemente como buena representación Saiyajin simplemente quiera aumentar su poder para poder rivalizar con Saitama en algún momento, así que tal vez esto haga que Boros no sea un enemigo como tal, y a final de cuentas también quiera ser discípulo de Saitama o algo por el estilo, o incluso quiera enfrentar a enemigos poderosos para aumentar su poder y así en algún momento poder rivalizar con Saitama. La verdad es que no sabemos cuál será la mentalidad de Boros después de la derrota con Saitama, ya que como sabemos técnicamente Boros ya estaba satisfecho por haber podido pelear con todas sus fuerzas, aunque se sintió un poco mal porque Saitama no pudo hacer lo mismo. De cualquier manera, pasamos ahora con la tercera pregunta, que nos dice, ¿tienes fe que la tercera temporada parte 2 salga mejor? Yo espero que sí. Y bueno, la verdad es que también tengo algo de fe. Realmente JC Staff no es un mal estudio como tal. El mayor problema que tuvo el anime es que no les dieron tiempo y parece que claramente lo hicieron todo a las apuradas. Si realmente ahora se ponen a trabajar desde este momento para el próximo 2027, creo que podrían entregar un buen resultado. Y obviamente la presión que hizo el fandom se hizo notar y yo creo que ellos eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Ahora tienen dos opciones: seguir alimentando el hate con una animación apresurada y sin recursos, o por otro lado taparle la boca a los fans con una animación God. Espero que sea la segunda y cuando regrese el anime solo podamos alabar lo que está ocurriendo. A ver, sé que no hay muchas bases para creer que el anime va a mejorar, pero esperemos que todos los reclamos que se escucharon hayan impactado en Bandai y ya no quiera seguirse metiendo en problemas y ahora le dé un poquito más de presupuesto y tiempo al anime de One Punch Man. Eso esperemos. Pero bueno, continuando con la cuarta pregunta, Matías nos dice, ¿crees que Drive Night modo Saitama superó a Boros? Y bueno, la verdad es que no hay manera de saberlo porque Drive Night modo Saitama no hizo prácticamente nada, aunque hay que recordar que un golpe de Boros a máxima potencia lanzó a Saitama hasta la luna, y por otro lado Drive Night también golpeó a Saitama, pero realmente no le hizo nada más que dañar un poco su traje, así que bueno, por esta medición yo creo que no pudo superar a Boros, además de que desde mi perspectiva Drive Night realmente nunca pudo copiar al 100% a Saitama, tal como sí lo hizo en su momento Garou Cósmico, por lo que yo no creo que Drive Night haya llegado a ser tan poderoso, pero sí es bastante misterioso qué tan poderoso llegó a ser. Es uno de los problemas que tenemos cuando te enfrentas a Saitama, realmente es difícil medir el nivel de poder de sus adversarios, porque todos son destruidos demasiado rápido. Pero bueno, ahora sí pasamos con la pregunta número 6, que es de Travadeitus y nos dice, hola Pokédra, mi pregunta, ¿crees que la pelea de Garou contra Saitama en una película sea suficiente para repuntar esta obra? Y la verdad es que debo aceptar que si se hace una película de esta pelea bien hecha, podría ser una absoluta locura. Obviamente la película tendría que estar a manos de JC Staff y una vez más tendríamos que pedir que le pongan muchísimas ganas, pero si la película está bien hecha con buena animación y presupuesto, yo creo que sí podría hacer que la obra repunte de golpe. En versión manga esta fue una de las peleas que más llamó la atención en su momento, así que yo no tengo dudas de que esta pelea haría que el fandom explotara una vez más. Ahora, ¿esta será la idea de JC Staff? Honestamente no lo sé. Si pensaran de manera inteligente, yo creo que esto sería lo más lógico, es decir, en esta segunda parte de la tercera temporada tendrías que acercarte lo más posible a esta pelea y finalmente terminar el arco con una película. Creo que esto sería un cierre magistral. Ahora, ¿veremos algo como esto? Honestamente no lo sé porque Bandai y JC
JC Staff no piensan de manera muy lógica. No entiendo cómo trataron a una franquicia como One Punch Man de esa manera, cuando lo lógico era intentar seguir el camino de Kimetsu, Chainsaw Man o Jujutsu Kaisen. Creo que ese era el camino económicamente más viable, pero los de Bandai y JC Staff hacen locuras, así que no sé si van a seguir la fórmula que ya está funcionando con muchos otros animes, pero yo creo que sin duda alguna se podría hacer una película muy interesante con eso. Pero bueno, ahora sí pasamos con la pregunta número 7, que es de Simón Belmont y nos dice: pregunta, luego del arco de Neo Héroes, ¿crees que haya un arco sobre las espadas solar y lunar de Atomic Samurai o de Watchdog Man? Y bueno, si tengo que elegir uno de estos dos, yo creo que tiene más sentido un arco de Watchdog Man, ya que en mi parecer es un misterio mucho mayor que el de las espadas. Es decir, ya vimos un poquito de las espadas y creo que eso se podría introducir más en un arco más grande donde Atomic Samurai tenga que tener una pelea principal, y creo que ahí podrían darnos más información al respecto. Ni siquiera sé si sea necesario un arco completo para Atomic Samurai. De hecho, pensé que por ejemplo en el arco de la aldea ninja podrían introducirnos más al respecto, pero simplemente pues no pasó, así que no sé si ese lore dé para más. En cuanto a Watchdog Man, ahí sí es muy diferente. Yo creo que Watchdog Man sí merece su arco particular, y tal vez después de la invasión de las máquinas sea el momento. Hay que recordar que una de las pocas ciudades que ha resistido es la de Watchdog Man, así que de alguna forma tal vez esta ciudad sea importante para el futuro de la obra, tal vez porque sea considerada como una de las ciudades que pudo resistir esta invasión y mucha gente tenga que ir a habitar en ese lugar, convirtiéndose en algo así como la última resistencia de la humanidad. La verdad es que no sé si esto va a pasar, pero creo que sí tenemos que saber pronto más de Watchdog Man, y eso sin duda alguna se me hace muy importante. Pero bueno, pasamos ahora con la pregunta número 8 de Cod, que nos dice: feliz año nuevo Pokédra. Mi pregunta es: ¿cómo te has sentido respecto a cómo se ha llevado a cabo el arco de Dios en el manga en comparación con el webcómic? Ya que a mí personalmente me gusta que el webcómic sea algo más misterioso, y en el manga puede que se lo hayan rusheado bastante, esto en mi opinión. Y bueno, creo que como lo mencionas, el manga y el webcómic tratan el tema de Dios de manera diferente. En el manga tenemos muchísima información sobre Dios y apariciones, y en el webcómic todo es mucho más medido. A ver, honestamente no sé cuál versión prefiero, porque en el webcómic entiendo el punto del misterio, pero a final de cuentas tienes que contarlo todo, y yo creo que todo se va a revelar de golpe en el arco de Dios, mientras que en el manga se han ido revelando las cosas poco a poco y se siente que Dios es un villano que interviene prácticamente en todos los arcos. Personalmente me gusta en este caso más cómo se maneja en el manga, aunque sí siento que abusan un poco con meter a Dios en cada arco, pero sí me gusta más el hecho de que Dios siempre esté ahí presente vigilando y demás. Creo que esa perspectiva me gusta más, al contrario del webcómic, que a veces parece que Dios ni existe. En historia general creo que el webcómic es mucho mejor que el manga, y habrá que esperar cómo es que maneja la situación de Dios. Pero bueno, ahora pasamos con la novena pregunta, que es de Locke Kugo, que nos dice: hola a todos, se me hace curioso que Genos se haya encontrado con Saitama desde el inicio de la obra. Siento que el Dr. Kuseno ya conocía la existencia de Saitama y creo que él planificó el encuentro de Genos y su sensei. ¿Crees que Kuseno haya manipulado la historia del pasado de Genos para encontrarse con Saitama? ¿Crees que el Doctor sea el avatar más peligroso de Dios? Desde el principio me llamó la atención que el Doctor le haya dicho a Genos que estaba preparando un equipo con el que podría superar a su sensei, y después le haya tomado muestras cuando el Doc muere. Siempre tuve la idea que Kuseno ya conocía desde antes al calvito. Y bueno, esta es una interesante pregunta. ¿El encuentro de Genos y Saitama fue fortuito o planeado por Kuseno? La verdad es que no estoy muy seguro, pero yo pienso que al menos el primer encuentro sí fue por suerte, porque por ejemplo algunos teorizan que probablemente Kuseno detectó el verdadero poder de Saitama y lo peligroso que podía ser hasta el arco de la asociación de monstruos, y eso me hace bastante sentido, aunque es verdad que Genos estaba muy interesado en Saitama desde el principio, e incluso tenía esta intención de recolectar datos con Saitama y comprobar su poder. La verdad es que todavía es un misterio por ahora qué tan artificial es la relación de Saitama y Genos. Creo que esto se va a revelar mucho más claro en su batalla final, pero particularmente no me gustaría que todo sea planeado por Kuseno, eso sería terrible, aunque puede ser que dentro de toda esta planeación por parte de Kuseno, muchas de las cosas que Genos aprendió con Saitama obviamente fueron reales, y gracias a esto podrá oponerse al control de Kuseno, al menos eso espero, pero sin duda alguna esta situación puede ser totalmente devastadora. Ahora, también hablando sobre la posible conexión de Dios y Kuseno, la verdad es que no estoy muy seguro, pero no descarto la posibilidad, aunque tomando en cuenta que Kuseno se basa en la tecnología, honestamente no estoy muy seguro si haya mucha conexión con Dios, la verdad. De cualquier manera, esto ya se verá en un futuro. Debido a que ahora sí pasamos con la pregunta número 10, que es de Césaros y nos dice: saludos Pokédra, mi pregunta
es, ya que no están adaptando el canon del manga, ¿crees que haya una posibilidad de que adapten el final donde Garou se sienta a platicar con Saitama, o fue un error nada más de esta temporada que acabamos de ver? Y bueno, la verdad es que actualmente con el anime no sabemos qué demonios están haciendo porque adaptan lo que quieren, pero particularmente en esta situación que comentas, yo creo que esta plática no debería adaptarse porque el camino de Saitama contra Garou Cósmico es el más interesante y el que podría vender más a nivel comercial. Es decir, no estoy muy seguro de cuál podría ser la resolución de la plática de Saitama y Garou. Tal vez podría haber una especie de combinación, ya que por ejemplo Saitama podría hablar con Garou, de esta forma él se calmaría, pero de alguna manera Dios obligaría a Garou a tomar su poder, y de esta forma de igual manera tendríamos a Garou Cósmico. Yo creo que a pesar de que sí podrían adaptar esta parte no canon, se me hace prácticamente imposible que no adaptaran la batalla de Saitama contra Garou Cósmico, al menos eso creo. Pero bueno, pasamos ahora con la pregunta número 11, que es del Bacasta y nos dice: saludos Pokedra, tengo dos preguntas. Número 1, ¿qué papel crees que tendrá Saitama en el arco Tsukuyomi? Está claro que las protagonistas serán las hermanas y Saikos, pero sabemos que de alguna forma Saitama estará involucrado. Ya lo he hablado alguna ocasión, yo creo que Saitama podría ir como refuerzo para alguna de las hermanas psíquicas y podríamos ver más batallas de Saitama contra personajes con poder psíquico, pero realmente no estoy muy seguro cuál sería su papel en realidad, porque como tú lo mencionas, las protas serían las hermanas y Saitama sería más una especie de apoyo, aunque como siempre tal vez le den una batalla importante. Y ahora también el Bacasta nos dice: ¿crees que Saitama puede entrar en la mente de Saikos, hablar con ella y hacer contacto con Dios dentro de ella? Lo digo porque Saitama fue capaz de interactuar dentro de ese plano mental o psíquico en el que se encontraba Phoenix Man y Shield Emperor, y esto podría ser una forma en la que Fubuki por medio de Saitama logra que Saikos se libere de la influencia de sus visiones y pueda decir lo que sabe del futuro y Dios. La verdad es que esta teoría se me hace bastante interesante y creo que tendría sentido que de alguna forma Saitama pudiera conectarse a la mente de Saikos para liberarla de este control, e incluso podríamos tener una primera conversación entre Saitama y Dios. Obviamente si esto llegara a pasar como tal, pues tendría que ser también un arco del webcómic, ya que sabemos que esa es la historia que hace One directamente, y creo que algo como la primera charla de Saitama y Dios tendría que estar en el webcómic, pero se me hace una forma interesante de hacerlo, y como sabemos también en el webcómic Fubuki y Saikos están peleando juntas, así que no se me hace nada descabellado, pero de esta manera el arco Tsukuyomi pues también sería canon en el webcómic. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 12 de Room del Lao, que nos dice: hola Pokedra, quería preguntarte si crees que en algún momento en el futuro la Asociación de Víctimas de Nombres de Héroes logrará su cometido. Y bueno, esta pregunta se me hace muy interesante y yo creo que sí, en algún momento tienen que hacerlo, y probablemente después de esta invasión sea el momento, ya que hemos visto que ellos han tenido una participación muy relevante. Obviamente Saitama por todo lo que ha hecho, pero también la Asociación de Víctimas ha hecho grandes logros como proteger la asociación y tratar de salvar a la mayor cantidad de personas que pueden, así que el hecho de que hayan luchado hasta tal punto como verdaderos héroes los haría merecer cambiar su nombre, al menos eso creo, y espero que en el próximo arco del webcómic esto se haga realidad. ¿Será que finalmente Saitama se convierte en One Punch Man o se pone un nombre completamente diferente? Ya veremos. Ahora pasamos con la pregunta número 13 de Albercari, que nos dice: pregunta, ¿qué situación se imaginan que pasará con la Asociación de Héroes después de este arco de los robots? ¿La gente volverá a creer en ellos o les tendrán aún más miedo y odio porque de nuevo habían infiltrados dentro de los rango clase S? Y bueno, como ya lo mencioné, a pesar de que creo que el golpe hacia los héroes va a ser brutal a nivel global, sobre todo creo que los mayores traidores son los neohéroes, así que ellos serían los que más sufrirían. La asociación son los héroes que lucharon intentando proteger a todos, por lo que creo que esto sería algo bueno para la asociación, al menos esa es mi perspectiva. De cualquier forma, sin duda alguna las cosas van a cambiar mucho después de esta invasión, ya que la gente va a estar aterrada después de lo que ha pasado, y recuperarse de eso va a ser muy complicado, sobre todo si después viene el ataque de Dios. Sin duda alguna no me gustaría vivir en el universo de One Punch Man. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta 14, que es de Catle y nos dice: hola Pokedra, tengo dos preguntas para hacerte. Número 1, ¿crees que con la tercera temporada del anime y que se está tomando del manga peleas que no son canon en la historia, piensas que se puede tomar la pelea de Blast contra el líder de la aldea ninja cósmico? Interesante pregunta. La verdad es que si quisieras un evento más grande en este arco, esa batalla sería lo ideal, pero el problema es que, como sabemos, esa batalla no está terminada realmente, está a medias y había también muchas inconsistencias, aunque como vimos al anime no le importa tanto, pero también por lo que hemos visto el anime no tiene tanta creatividad a la hora de proponer cosas, así que el hecho de tener que proponer un final para
para esa pelea no sé si sea lo más aceptable. La única manera es que de alguna forma Murata o One se involucren más en el anime y de esa forma sí pueden darle un final aceptable a la batalla de Blast contra el líder ninja. Tal vez sí podríamos ver algo como eso en el anime. La verdad es que no lo descarto porque como vimos el anime hace lo que quiere y creo que esa batalla es mucho más épica de lo que vimos realmente en el canon, así que no lo descarto para nada. El líder de la aldea ninja cósmico podría ser una realidad. Ahora pasamos con la pregunta número 15, que es de Minerva Porcuato y nos dice: Pokedra, ¿crees que pese a todos los redibujos del manga, One y Murata respeten el canon de que la hermana de Void fuese la esposa de Blast y por ende la madre de Blue? Saludos. Creo que por algo lo pusieron en ese arco. Es una idea que ya tenían, ya sea One y Murata, es decir, no creo que Murata por su propia cuenta haya decidido cuál era el pasado de Blast y su relación con la hermana de Void, así que creo que esta es una idea que One ya tenía en su mente, por lo que creo que sí podría ser la historia real. Tal vez puedan agregar ciertas modificaciones con respecto a lo que vimos, pero creo que sí es parte de la historia de Blast. Ya veremos en un futuro cuando de verdad se haga canon o Blast aparezca en el webcomic. Pero bueno, ahora pasamos con la última pregunta también de Albercari, que nos pregunta: ¿creen que King debería tener su propio arco o el personaje debería quedar como un héroe, ya sea como All Might cuando perdió sus poderes o como Mr. Satan, que nunca se descubrió la verdad pero quedó como un símbolo para las futuras generaciones? Y bueno, la verdad es que esto me llama mucho la atención. ¿Cuál va a ser el destino de King? Honestamente yo sí veo que de alguna forma King se sacrifique al final y todos crean que murió como un héroe, a pesar de que tal vez no lo haga y King a final de cuentas quede con una vida tranquila. La verdad es que creo que la idea de King como el héroe supremo podría morir al final de One Punch Man, como dije, con una muerte heroica o algo por el estilo, pero tal vez el King verdadero pueda regresar a la normalidad, ocultando su apariencia de alguna forma para que la gente no lo reconozca. Honestamente esta idea me gustaría, ya que creo que King estaría más feliz y tranquilo sin tener toda esa popularidad en sus espaldas, ya que él no es tanto como Mr. Satan, que disfruta de ser elogiado en todo momento. Creo que el otro destino podría ser mejor, o como tú lo mencionas, el estilo All Might, que la gente sepa que King perdió sus poderes gracias a una tremenda pelea final. Eso también podría ser una posibilidad, pero bueno, ya veremos qué es lo que One decide hacer con King, y sin duda alguna con un personaje tan relevante como él está claro que tienen que darle un final digno. Y ahora sí, de esta forma terminamos con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Martín Manacero, Trusgot, Amigo Sincero, Natasha Salgado, Ripulgarín, Ángel Frank, Luis Eduardo, Spiop, Katy Hugo, Sebasok, El Cascanueces, Iswiller Apuk, Jeje Kutami, José Luis González, Rodney Díaz, X3, Renzo Paz, Larzo09, Livan Castillo, Ayrton Peralta, Jesús Gómez, Ricardo Luna, Matías Urculento, Mid, Comunidad Inteligente, Ulquiorra Cifer, Urena Ceja, José Arturo, Arturo Gaduza, Comenacho, Shooter P, Samot, Xenomorfo, Codedesu, Spartan Duete, Guasiadísimo, Pierde Almas, Daría My Life, De Loco Steve, Gonzalo Salazar, Boris Arancibia, Jacob Bautista, Smurk, Carlos Pérez, Joaquín Tot, Emma Onroat, Eldu Sabes, Sergio Raroful, The Killer, Santiago Arenas, Jonathan Galarza, Ice Raptor, Spoton Luciano, Jesús Rengifo, Julio Lucario Katzer, Ángel Sadami, Eric Josué, William Sánchez, Ernico Art, Berrones, Estuardo, Marcelo Méndez, José Luis, Félix Dante, Alex Gamer y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.